Me encuentro con el penalista Alfredo Vallarino y el tema del día: ¿es la Corte Suprema competente de juzgar o desmantenerse como sitio para juzgar a Ricardo Martinelli? Alfredo Vallarino, bienvenido. Buenos días. La respuesta tajante es no. Esa respuesta tajante no solamente viene de mi parte, en el propio proceso ha sido una coincidencia que ha tenido la parte querellante con la defensa, con la propia fiscalía. Es decir, todo el mundo ahí dijo, nosotros no somos competentes, o en el mejor caso dijo que el Pleno decida la competencia para no meterse en esos temas. No ha habido una sola persona que se haya puesto a decir, sí, mantengan la competencia porque Ricardo Martinelli ya no es diputado. Y no lo van a hacer. De hecho, entiendo que el propio magistrado Harry Díaz, que es el fiscal, le ha dicho a la Corte, señores, necesitamos que ustedes decidan este tema porque ellos ni siquiera estaban admitiendo el amparo para discutir este tema. ¿Por qué es importante debatir este tema de la competencia? Primero, Panamá se arriesga, porque es importante que lo sepan, Panamá se arriesga a una demanda multimillonaria y además se arriesga a ser sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Panamá se arriesga a tener una confrontación con el Estado que entregó a Ricardo Martinelli a Panamá, es decir, con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al momento de entregarlo se dice se tiene que cumplir un debido proceso. Tiene que ser autoridad competente. Esa es parte de los compromisos que adquiere Panamá como Estado requiriente para poder traer a una persona en extradición. ¿Y qué es la autoridad competente? Nuestras normas establecen como un derecho humano, y lo establece la Comisión, el Pacto Internacional de Derechos Humanos de San José, y la propia Convención de Derechos Humanos Universales, establecen, ¿qué establecen? Que tú tienes derecho a lo que llamamos un juez natural. ¿Qué significa eso? Sí. Que nadie te puede inventar un juez para que ese sea el que te juzga porque me conviene que este sea mi juez. Sí, yo ayer dije que es parangonable a que un corregidor maneje un caso de homicidio o que un magistrado de la Corte Suprema esté manejando el robo de una manguera en una casa. Y es que no puedo poner el que te convenga o el que no te convenga. Tiene que ser el que la ley determina que es el juez. Eso no es decisión de los abogados, no es decisión es simplemente el que la ley establece. ¿Para qué se hace eso? Para que no haya intromisión en la justicia. Claro. Yo pudiera querer, ¿verdad? Y esto es muy importante porque esto no tiene que ver con la culpabilidad o la inocencia de la persona que sea procesada. Yo, a título personal, puedo querer que procesen a el presidente de la República, por decirte algo, pero no puedo permitir jamás que un corregidor sea el que lo meta preso. No puedo permitir que un juez de circuito sea el que meta preso al presidente. ¿Qué dijo Jerónimo Mejía? Jerónimo Mejía, juez de garantía en este caso, cuando le dicen, ya ustedes no son competentes porque Ricardo Martinelli no es diputado del Parlacén, yo puedo entender que Jerónimo Mejía en su momento sentía, pues, esto es una jugada de la defensa, van a sacar el caso y va a haber gente que va a entender que eso no es popular. Así es que yo, está haciendo méritos así que yo quiero ser popular porque esto se va a poner para y da esta decisión, en mi criterio, absolutamente desacertada. La dice con una seguridad, ¿verdad? La dice con una seguridad y con lo que le permite el cargo de magistrado de que las partes se tienen que quedar calladas, porque créeme que no aguantaría un debate sobre quién tiene la competencia, ¿no? Pero ¿qué él dice él? Que como ya la demanda estaba admitida, la denuncia estaba admitida, que desde el momento en que se producía esa admisión, ya la competencia no es prorrogable. Y se va y trae un artículo del Código vinculado a temas principalmente civiles y dice que es que eso no puedes prorrogar la competencia por voluntad de las partes. Primer tema, magistrado Mejía. Nosotros no estamos hablando aquí de prórroga de competencia. Aquí se está hablando de pérdida de competencia. Y no se está hablando de prórroga de competencia por voluntad de las partes. Se está hablando de pérdida de competencia por la calidad de las partes. Es decir, él ya no es diputado y ese escenario no es así. Ahora,
Yo soy un consciente que Jerónimo Mejía y todos los magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia saben perfectamente que ellos no son competentes. ¿Y cómo yo sé que ellos saben que no son competentes? Porque aquí hay un caso, el caso del ex diputado del Parlacén, Manuel Bermúdez, el caso de Esteban Ruiz, ex diputado del Parlacén, firmado. ¿Quiénes firman esos fallos? Jerónimo Mejía, Oiden Ortega, el magistrado Carrasco, es decir, casi Hernández León, es decir, todos esos, y ahí te puedo citar, y de hecho yo pedí en la asociación que me trajeran todos los fallos firmados por estos mismos magistrados. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen en esos fallos lo que corresponde decir en la ley. Al momento que la persona vaya a ser juzgado, tiene que tener la condición de diputado si es que lo va a juzgar la Corte Suprema de Justicia. ¿Y es recurrente esa decisión? Esa decisión ha sido en todos los casos, no es que ha sido una, menos en este. Bueno, en este todavía no lo han tomado ellos. Sí. Así que hay que respetar, que nosotros esperemos que esa sea una posición, y creo que Harry Díaz ha actuado de manera correcta en esta parte al decir, señores, pronúnciense sobre esto. Creo que los querellantes han actuado de manera responsable al decir varios de ellos, la Corte no es competente, los propios querellantes, es decir, los acusadores de Ricardo Martinelli. Y otros han dicho, vamos a esperar el pronunciamiento del Pleno. Pero creo que ha sido suficientemente responsable de todas las partes, menos la posición de Jerónimo Mejía. Ahora vamos a ver por qué ellos dicen eso. El artículo 155 de la Constitución Nacional te dice a ti que la Corte es competente para juzgar a los miembros de la Asamblea Nacional, a los diputados, equiparados al Parlacén. No te habla jamás de un exdiputado. Él se trae, primero, cuando yo te hablo de la Constitución, yo te quiero decir que no importa si existieran 25 leyes abajo de la Constitución que dijeran otra cosa. La Constitución no tiene nada por encima. Bueno, él dijo que la Constitución no es clara. Es la primera vez que yo veo... Te lo pudiera leer, no lo traje aquí, pero tan claro, artículo 155, se juzga a diputados y miembros de la Asamblea Nacional, o sea, los miembros de la Asamblea Nacional. Pero es que ¿por qué con Martín Torrijos pasó que apenas renunció se fue la competencia, o con el caso del magistrado Benavides, ahora que también vamos a es parangonable ver, de nuevo él dice que no se pierde la competencia. Yo te quiero leer textualmente lo que dice aquí el artículo 39 del Código Procesal Penal. De los procesos penales y medidas cautelares contra los diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, estos son los casos en que conocerá la Corte Suprema de Justicia. De los procesos penales contra diputados, Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Electoral, el Contralor General de la República, de los cometidos en cualquier época, al tiempo, y quienes al tiempo de su juzgamiento ejerzan estos cargos. Al tiempo de su juzgamiento. Es decir, cuando él se va a juzgar, el juicio oral no ha venido. El juicio oral es lo que vendría en este caso si es que la causa pasa a juicio. Bien, eso es una parte de lo que te dice. ¿Qué dice él? No, es que la competencia no es prorrogable. De nuevo, nosotros no estamos hablando de prórroga de competencia, estamos hablando de pérdida de competencia por la calidad de las partes. ¿Qué te dice el artículo 487? Porque él decía, es que si el proceso está en determinada etapa, ahí sí no se puede mover el proceso. Y fíjate lo que dice el artículo 487 del Código Procesal Penal. Dice, cuando se trate de causas penales no concluidas, es decir, que no han llegado hasta el final, que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del órgano judicial, es decir, ya está avanzada, o el Tribunal Electoral, de la Fiscalía Electoral General, de la jurisdicción aduanera o en cualquier otra jurisdicción, el funcionario o juez competente que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el estado en que se encuentre, en que concierne al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Esto es a la inversa. Es decir, esto es para cuando la persona es un ciudadano común. Está en un juzgado cualquiera. Puedes estar al borde de ser juzgado. Puedes estar el día de la audiencia. Inmediatamente. Claro, puede estar el día de la audiencia. Y resulta ser que esa persona resultó electa diputado. Ya ese juzgado no puede tocar. Y es que el nivel de atorrancia jurídica, porque no lo puedo calificar de otra manera, el nivel de atorrancia jurídica que sería
admitir la tesis de Jerónimo Mejía sería el equivalente a decir que si, por decir cualquier, ojo, no me estoy refiriendo a un tema en particular, pero vamos a decir que a Rómulo Rux tuviera ahora mismo un proceso, o Nito Cortizo, o Blandón, o Echelecu, cualquiera, tuviese un proceso ahora mismo en la jurisdicción ordinaria y está en un juzgado municipal o está en un juzgado de circuito y cualquiera de estos ciudadanos resulta electo presidente. Según la tesis de Jerónimo Mejía, el proceso debe seguir en ese juzgado. Según la tesis de él, como ya está en la fase del juzgado municipal o está en la fase del juzgado ordinario, entonces tendría que continuar ahí y ese caso no pasaría a la asamblea porque ya no se puede, entre comillas, prorrogar competencia. Pero es que no sería prórroga de competencia, sería pérdida de competencia. Y yo te quiero decir, miren, magistrados, yo les quiero mandar un mensaje a los magistrados. Nosotros adversamos a Ricardo Martinelli. Ustedes le están consiguiendo 25.000 abogados a Ricardo Martinelli. Y no porque quieran defender a Ricardo Martinelli, sino porque nosotros defendemos temas que si se va a procesar a una persona, tú no lo puedes hacer sin imputación, tiene que haber una imputación. Claro. Si tú vas a procesar a una persona, tiene que ser el juez natural. Háganlo a través de un juez natural. Porque si no, ustedes lo que van a hacer es tener a los gremios cuestionando eso. Ustedes tienen fallos firmados por ustedes, magistrados. Yo ahí veo a magistrados que yo respeto. Magistrado Wilfredo Sáenz, magistrado Carrasco, magistrado Hernández León. Ustedes, magistrada Ángela Russo, magistrado Efraín Tello, magistrada Asunción. Ahí está, me faltan un par, ahorita mismo no los saco, magistrado Iden Ortega. De muchos de ustedes hay varios fallos en el mismo sentido. Por Dios, no comprometan la institucionalidad de la Corte por seguirle el juego a determinado interés que no tiene nada que ver con lo jurídico. Lo que corresponde es inhibirse y mandar el expediente. Los gremios van a salir a explicar esa decisión. No tengan miedo a decisiones que son las que deben tomar. La propia Procuradora General de la Nación, que salió haciendo el video de me grabaron, no sé cuánto. Bueno, el otro día cuando a ella la entrevistan y le preguntan sobre este caso, ella dice, no me puedo pronunciar porque este caso pudiera quedar acá. Y es que ella entiende también, porque de lo contrario no pudiera estar diciendo que el caso va a quedar ahí, ella entiende también que ese caso debe ser remitido hacia allá. ¿Y por qué la defensa? Yo me imagino por qué la defensa está buscando salirse del tema del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque cuando tú tienes un escenario en donde tú tienes por jueces a personas que fueron fiscales también de Ricardo Martinelli. Entonces, sí, si una especie de juego de la silla donde alguien era fiscal, ojo, ahora es juez. No es que han hecho algo que no hay más. Algo distinto, es lo que está en la ley y como se pusieron una cantidad de procesos, nadie previó eso cuando estábamos haciendo el tema del Código Procesal Penal, pero eso es lo que ha ocurrido. Entonces yo me imagino, la defensa dice, no, tenemos que ir a donde jueces un poquito que no estén contaminados con esto, y esto es lo que corresponde hacer. Que eso va a dilatar un par, eso no tiene nada que ver con que si Ricardo Martinelli va a estar detenido, si no va a estar detenido, eso es un tema que pasa simplemente al tribunal competente que tiene que pasar. No hay una forma que la Corte Suprema de Justicia vaya a poder sostener que ellos pueden juzgar a alguien distinto que quien la Constitución Nacional le ordena. La Constitución Nacional es clara, pueden juzgar a los diputados. Nunca, en ninguna norma, dice que pueden juzgar exdiputados. Yo les ruego, de verdad, hagan lo que la Constitución los manda a hacer, porque si ustedes rompen la institucionalidad, lo que le va a costar al país, y no me refiero solamente en demandas, no me refiero solamente en condenas de la comisión, lo que le va a costar al país en donde ya no va a servir el sistema de derecho, va a ser mucho en inversiones, en gente que no va a sentir la seguridad jurídica en un país que tienen. Sí. Magistrados, ustedes tienen una responsabilidad. Yo he visto magistrados salvar el voto, que no he visto cuál es la decisión de fondo que ellos vayan a tomar y nadie la puede saber. Pero me parece que han estado haciendo un papel valiente diciendo este tema lo tenemos que debatir. Claro. Y yo hago un llamado a todos los juristas de este país a hacer docencia, porque es posible que la Corte se sienta presionada ante el escenario político.
Los juristas tenemos que salir a explicar. Le quiero hacer un llamado al Colegio Nacional de Abogados, al Instituto Panameño de Derecho Procesal Penal. Nosotros como asociación estamos haciendo esa docencia. Y de nuevo, si tienen suficiente para juzgar a Ricardo Martinelli, lo van a tener en la corte o lo van a tener en el juzgado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto no tiene nada que ver con culpabilidad o inocencia de la persona. Esto tiene simple que ver con que sea el juez natural que la Constitución manda, que sea quien juzgue a ese señor. Así es. Alfredo Vallarino Alemán, penalista.